Buenas tardes con todos ustedes. Mi nombre es Brian Paul Espinosa Argote, soy alumno de la CENATI, CFP Huancayo, del curso Técnicas de la Comunicación de la especialidad de Mecánico de Mantenimiento. Instructor Cabero Pacheco Carlos Miguel, estoy cursando el segundo semestre. Bueno, les voy a presentar el trabajo final del curso. El tema: texto argumentativo. Objetivo del trabajo: redactar un texto argumentativo considerando el proceso de redacción desde la planificación hasta la edición y publicación del texto, teniendo en cuenta su estructura y sus características. El planteamiento de trabajo: el tema de elaborar es el comportamiento de la sociedad en tiempos de pandemia. Bueno, les voy a presentar mi texto argumentativo. El comportamiento de la sociedad en tiempos de pandemia. Las personas muestran un comportamiento diferente desde que empezó la pandemia. En el Perú, el día 16 de marzo del 2020, se declaró el estado de emergencia por 15 días calendarios por el presidente Martín Vizcarra, que incluye la suspensión de todo tipo de actividades, suspensión de clases, viajes, cierre de fronteras, fiestas patronales, etc. Posteriormente se incluye 13 días más del estado de emergencia y de esa forma garantizar el contagio del COVID-19, así sucesivamente hasta la actualidad. Y las medidas otorgadas por el gobierno peruano en estos momentos eran de 3 ejes principales a la crisis, que son la salud pública, protección de los policías y el ejército peruano frente a los grandes grupos de contagio y la reactivación económica. Las medidas dadas frente a la COVID-19 en la salud pública. El comportamiento de las personas se mostró asustado, miedo, temor, porque no contábamos con equipos suficientes como las camas UCI, respiradores artificiales, oxígeno, y también no teníamos personal médico capacitado para poder afrontar la crisis. El gobierno peruano, bajo el liderazgo del Ministerio de Salud, en esos momentos garantizó incrementar los hospitales públicas, privadas y del ejército peruano con los equipos necesarios para la lucha del COVID-19. En esos momentos las personas tenían un comportamiento raro porque no entendían la gravedad que puede causar este virus, adaptándose a una nueva vida utilizando mascarillas, alcohol, etc. También se incrementó las pruebas rápidas para realizarnos el descarte del COVID-19 y de esa manera saber si estamos contagiados o no. En la región Junín, en la provincia de Jauja, se habilitó nuevos espacios de áreas especializadas para ayudar a las personas infectadas, con una capacidad de 15 camas UCI por área y lugares para realizar las pruebas de descarte. Y también se implementaron un hospital COVID en cada región para atender a las personas. Las medidas dadas para la protección de los policías y el ejército peruano. Los policías y el ejército peruano se mostraban con miedo frente a la COVID-19 por el grado de contagio que se propagaba con fuerza a nivel nacional. En esa forma, la primera línea que nos cuidaba se enfrentaba muy intranquilos porque el Perú en los primeros meses de pandemia no tenían suficientes equipos para luchar con la pandemia. El Ministerio de Interior del Perú en esos casos se pronunció, dando nuevas medidas y limitando las horas para poder salir, el toque de queda, y permitiendo salir por cada casa solo una persona. Los policías y el ejército peruano eran los obligados en la detección de las personas que no cumplieran las reglas dadas, poniendo las multas respectivas en cada caso. Por ejemplo, habían grupos de personas jugando fútbol. Aparte de estos casos, el ejército peruano ayudaba con el llevado de alimentos a las personas de bajos recursos y de extrema pobreza, que se encontraban aislados por la pandemia y el miedo de poder contagiarse.
En la provincia de Jauja, el toque de queda era a partir de las 5 p.m. hasta las 4 a.m. en los primeros meses. Luego se modificaron desde las 9 p.m. hasta las 4 p.m. y eso se mantiene hasta el momento. De esa forma, los policías del ejército peruano se sentían ayudados al no encontrar personas en las calles. Reactivación económica. Los peruanos se mostraban con mucho miedo por medio que muchas personas no contaban con trabajo y no tenían que comer. Y ahora de cada persona se iba acabando. La gente que más estaba sufriendo son los que trabajaban del día al día para dar de comer a sus familiares y también se mostraban con el temor de poderse contagiar. Es por eso lo que salían a trabajar. En estas condiciones el gobierno del Perú aprobó dar bonos de 760 soles a los peruanos de extrema pobreza a nivel nacional y eso se repitió por 2 veces. Y el último se aprobó 600 soles a los departamentos que se encontraban a nivel de alto contagio de COVID-19. También se aprobó ley para el retiro de la AFP a los trabajadores y extrabajadores. El Estado peruano tomó medidas para la reactivación de la economía. Por eso volvieron a trabajar en las empresas mineras, industriales, pesqueras, reactivándose los viajes interprovinciales, etc. La reactivación económica se va dando de poco a poco por la pandemia, pero con las medidas preventivas para evitar el contagio de las personas. En Jauja, la reactivación económica, por ejemplo, se va dando bonos a las personas damnificadas por el hielo a sus siembras y pérdida de sus productos. La sociedad muestra comportamientos diferentes a lo de antes. En los principios se mostraban con mucho miedo por no saber el problema que puede causar el COVID-19. Ya en esa forma las personas se fueron adaptando a las medidas preventivas para no contagiarse. Aunque la mayoría se cuida mucho, personas no atentan los órdenes del Estado. Y como vemos en la imagen, nos muestra un claro que debemos utilizar mascarillas obligatoriamente para no poder contagiarnos. Muchas gracias.